Muy buenos días, queridísima familia de Dios. Un saludo muy especial. Les habla Juan Alberto Echeverry, laico comprometido de la Iglesia Católica. Bienvenidos una vez más a esta meditación y oración del Evangelio del día miércoles 19 de abril de 2023. Va corriendo el tiempo y le damos gracias al Señor porque cada día nos reconforta con su bendita palabra. Una cordial bienvenida para aquellos que por primera vez se vinculan a este canal. Hoy estoy aquí delante del Cristo que da la mano. Una bendición y aquí ante el Cristo que da la mano vamos a colocar a todos los hermanos que estamos reunidos. Somos una gran familia de Dios a los pies de la palabra del Señor. Como siempre vamos a orar, vamos a pedir la unción del Espíritu Santo, pero sobre todo vamos a orar por todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por este nuevo día que nos regalas. Queremos traer a tu presencia nuestra vida, la vida de todos los hermanos que están aquí viendo, Señor, este video, escuchando tu bendita palabra. Hoy queremos postrar nuestro corazón en tu presencia, diciéndote, Señor, venimos a tu auxilio. Aquí delante de tu presencia, tú que das la mano a todo el que está enfermo, a todo el que está en problemas, angustiado, agobiado, perdido, desesperado. Hoy te queremos pedir que envíes una gracia especial y nos rescates, Señor. Hay tantos necesitados en el mundo entero, pero sobre todo necesitados de tu gracia. Hoy colocamos a tus divinos pies toda nuestra familia, Señor. Yo te invito, hermano y hermana, que tú coloques a los pies de Jesús tu familia, especialmente aquellos que están más alejados de la gracia de Dios, aquellos que tal vez no creen, aquellos que se han autodenominado tal vez ateos o quizá que ya se cambiaron a otra religión. Hoy los colocamos en tu bendita presencia, Señor. Colocamos a todos los sufrientes, a todas las personas que están en afugia económica, a todos los que están angustiados por un hijo perdido en las drogas o quizá por tantos problemas y dolores que la vida nos ha traído. Te pedimos, Padre, una gracia especial en el nombre de Jesús, que nos cobijes con tu amor y con tu auxilio divino. Y queremos una vez más también pedirte que nos regales una unción renovada de tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven Paráclito, ven, oh dulce huésped del alma, ven, oh divino consolador, ven, intercesor nuestro, penetra en nuestros corazones, llénanos de fortaleza y de luz, auxílianos con tu sabiduría, ayúdanos a comprender esta palabra. Hoy quiero colocar, Padre Santo, delante de ti todos los enfermos, especialmente los enfermitos de cáncer, todos los niños que están sufriendo enfermedades dolorosas, a todos los que están en terapias intensivas, a los que están en tratamientos como quimioterapia, radioterapia, diálisis, en fin, Señor, los colocamos a todos delante de tu presencia, para que tu bendita mano pase devolviendo el orden divino a sus cuerpos. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Pues vamos de lleno, mis queridos hermanos, con las lecturas de este día. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versos 17 al 26. En aquellos días, el sumo sacerdote y todos los suyos, que integran la secta de los saduceos, en un arrebato de celo, prendieron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero por la noche, el ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel y los sacó fuera diciéndoles: marchaos, y cuando lleguéis al templo, explicad al pueblo todas estas palabras de vida. Entonces ellos, al oírlo, entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Llegó entre tanto el sumo sacerdote con todos los suyos, convocaron el Sanedrín y el pleno de los ancianos de los hijos de Israel y mandaron a la prisión para que los trajesen. Fueron los guardias, no los encontraron en la cárcel y volvieron a informar diciendo: hemos encontrado la prisión cerrada con toda seguridad y los centinelas en pie a las puertas, pero al abrir no encontramos a nadie dentro. Al oír estas palabras, ni el jefe de la guardia del templo ni los sumos sacerdotes atinaban a explicarse qué había pasado. Uno se presentó avisando: mirad, los hombres que metisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe salió con los guardias y se los trajo sin emplear la fuerza, por miedo a que el pueblo los apedrease. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, tenemos otra historia de los principios de nuestra Iglesia cristiana católica. Y le damos gracias al Señor por todos los prodigios y milagros que hace en torno a la evangelización.
Hoy, una vez más, ya no es la secta de los fariseos, ni solamente los ancianos de Israel, sino ahora es la secta de los saduceos. Recordemos que los saduceos también estaban en disputa por las cuestiones de fe. Era una secta muy adinerada que ellos creían que no había resurrección, pero tenían un mando importante dentro de la organización político-religiosa de este tiempo, dentro de los judíos. Por eso eran también tenidos en cuenta, porque eran gente económicamente poderosa. Desafortunadamente, muchos dentro de la fe y dentro de la iglesia, en diversas iglesias del mundo, de pronto no la católica, pero en diversas iglesias del mundo, pues se les respeta a mucha gente y creen que dicen la verdad porque tienen mucho dinero y sostienen muchas cosas. Y por eso, pues entonces no los toca nadie ni les dice nada porque es que el dinero los manda. Parece ser que el dinero es el Dios de sus vidas. En nuestra iglesia católica estamos dependiendo de la gracia de Dios, estamos dependiendo de la humildad de todo un Dios que se hizo pequeño en un pan. Por supuesto, habrá uno que otro que está con la necesidad de enriquecerse económicamente y que manda económicamente, pero sobre todo hemos visto cómo en esta iglesia se ha venido edificando siempre con un esfuerzo económico todo lo de las cosas de Dios. Cada parroquia que se inicia, el solo hecho de colocar los fundamentos del templo, de conseguir todos los instrumentos, las ventanas, el altar, todo lo que es, se hace con mucho esfuerzo en nuestra iglesia católica. Y así es como Dios quiere que se haga la iglesia, que se construya con el esfuerzo de todos y no que por la vanidad del poder del dinero entonces se quiera hacer o decir lo que manda el que tiene el dinero. Esta es la secta de los saduceos. Por eso quería dar esta explicación inicial para que todos tuviéramos una claridad por qué nuestra iglesia católica. Pues bien, dice que estos saduceos mandan a prender a los apóstoles que seguían predicando con valentía, cuando ya les habían prohibido en general que no predicaran. Entonces los llevan a la fuerza y los meten en la cárcel con guardia y todo. Sin embargo, fíjate los milagros que Dios comienza a hacer. Dice que un ángel del Señor a medianoche los saca de la cárcel y les dice, vayan a la sinagoga o vayan al templo a enseñarle a la gente todas estas cosas. Y qué bonito, fíjate, y qué enseñanza tan grande para nosotros. Nosotros acabamos de vivir una tribulación de cualquier orden, ya sea que estuvimos en problemas con gente de afuera, que fuimos secuestrados o que nos hicieron tal o cual circunstancia. Y en vez de ir a defendernos ante las autoridades del mundo, ante la fiscalía, ante el uno al otro, lo que hacen los apóstoles es ir a seguir haciendo lo importante, que es anunciar el evangelio del reino de los cielos. Muchos de nosotros lo que queremos es defender nuestra dignidad, defender nuestra libertad, defender lo que nosotros somos, defender nuestra integridad. Pero la misión importante, trascendente que hay detrás de esto para todos nosotros es defender la palabra de Dios, es anunciar el evangelio. Y aquí hay una gran enseñanza, porque muchos de nosotros pasamos cosas difíciles y vivimos los quejando, ¿no? Es que me pasó, es que me dijeron, venga, oren por mí, porque es que a mí me metieron a la cárcel injustamente y mire lo que me hicieron y tal y cual. En vez de salir a anunciar el mensaje de Dios, sin importar si nos defienden o no nos defienden, sin importar lo que sea, lo más importante de todo esto es el mensaje de la palabra de Dios. Por eso ellos siguen predicando. Así las cosas entonces, pues por supuesto que el Sanedrín en pleno con todos los hijos de Israel y los saduceos y los fariseos, todos se habían reunido porque ya les tenían miedo. Los mandan llamar a la cárcel y resulta que no están, oh sorpresa. Dios ha enviado a su ángel. Y fíjate, ¿cómo es tan capaz Dios que le regaló un cuerpo glorioso? O al menos eso es lo que parece ser, porque las puertas estaban cerradas, toda la seguridad estaba puesta, los centinelas estaban afuera y todo estaba como si nada hubiera pasado, pero el ángel los sacó. ¿Por dónde pasó la materia de estos cuerpos de los apóstoles? Si eran materia, ¿por dónde pasó? Si todavía no eran cuerpos gloriosos. Dos cosas pudieron haber sucedido aquí. O el Señor les da la gracia de tener un cuerpo glorioso en determinado momento, como lo hemos percibido en algunos lugares. Yo no sé si tú has conocido el don de la bilocación. Sabemos que un sacerdote está confesando en un lugar, este sacerdote que tiene el don de la bilocación, y luego su cuerpo aparece en otro lugar también confesando al mismo tiempo. ¿Qué pasó? ¿Cómo se trasladó esa materia? Pues es un don extraordinario que Dios regala de glorificar el cuerpo antes de nuestra muerte y de nuestra resurrección para una misión específica. Por eso cuando Dios tiene un plan perfecto de salvación para todos, Él cumple la misión. A veces cuando nosotros queremos tentar a Dios en diferentes milagros o diferentes cosas, Señor, entonces si esto es tuyo, haz tal o cual milagro. No, no es así.
Los milagros Dios los hace y los tiene específicamente para cumplir misiones importantes para la vida, a menos que sea también para la conversión de una familia o para la conversión de una persona que el Señor permita un milagro extraordinario. Lo cierto es que ellos atravesaron las puertas cerradas. ¿Cómo lo hicieron? No sabemos, pero las atravesaron. Sea en cuerpo glorioso o no, el milagro de estar afuera después de estar encerrados es un milagro que Dios comienza a hacer en su iglesia. Y a veces sucede esto en muchos lugares. Hace un tiempo no muy lejano, nos invitaron a predicar en una diócesis donde el obispo estaba totalmente en contra de las predicaciones públicas, había cerrado todo, tal vez estaba un poco oscurecido el pobre obispo que ya estaba enfermo, y bueno, la gente difícil en una situación muy complicada porque no se podía evangelizar en esa ciudad. Pero las cosas de Dios, a los 6 meses, el obispo finalmente es cambiado, o tal vez ya por su edad lo jubilaron, o tal vez renuncia, no sé qué pasó. Lo cierto es que llegó un nuevo obispo y abrió totalmente las puertas de par en par. Lo que no se creía ese año que se podía hacer, al final del año ya se estaba dando un gran congreso de sanación para muchas personas. Dios tiene un plan perfecto para todos. Dios abre puertas donde nosotros menos nos imaginamos. Esto lo dice Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Esto dice el que tiene las llaves. El que cuando abre una puerta nadie la puede cerrar y el que cuando cierra una puerta nadie la puede abrir. Mi querido hermano, tú no te preocupes si Dios tiene un plan para ti. Ten la plena seguridad que Dios va a abrir las puertas. Y si las puertas tienen que estar cerradas porque Dios tiene un plan mejor para ti, pues van a permanecer cerradas, así tú hagas todos los esfuerzos que quieras. Vamos con la lectura del Salmo de este día. Lectura del Salmo 33, algunas Biblias el 34 y vamos a responder: el afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, este es un salmo de consuelo. Recordemos que los salmos tienen varias temáticas de oración del ser humano. Una de ellas es el consuelo para el corazón, es la esperanza para todos nosotros. Por eso comienza diciendo: bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Este salmo es proclamado por una persona que tiene confianza permanente en Dios. Desafortunadamente, cuando a nosotros nos falta la confianza en Dios, queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra voluntad. No, es que yo llamo al abogado, es que yo hago esto, es que yo hago lo otro, es que a mí, es que no, es que... ¿Por qué no confías en el Señor? Si hay que llamar al abogado, perfecto, se llamará. Si hay que llamar al médico, se llamará, perfecto. Pero sobre todo, lo más importante es que tú puedas confiar todo el tiempo en el Señor. Por eso dice: bendigo al Señor en todo momento. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Es decir, toda persona que es humilde es una persona que se siente necesitada de Dios, que sabe que en sí no tiene nada poderoso para resolver en esta vida, pero que todo su auxilio viene del Dios de la vida y por eso se alegran en Él. Invita al salmista entonces a decir: proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Aquí comienza a dar testimonio de lo que sucede cuando una persona confía en el Señor. Entremos en oración. Consultemos al Señor y te vas a dar cuenta que si lo hacemos con plena convicción, con humildad, con sencillez, con liberalidad, vamos a poder tener la respuesta del Señor. Esto lo he explicado en el libro de Refresca tu oración, porque a veces no sabemos ni siquiera cómo entrar en oración, ni siquiera cómo conectarnos con el Señor. Se nos olvida lo que leemos, nos parecen que 2 minutos de oración son un montón de tiempo, no sabemos ni qué decir. Pues allí en este libro precisamente enseño este proceso: a orar, a entrar, a consultarle al Señor todos los días para tener una fuerza en el alma, para podernos levantar y tener la convicción que Dios nos está respondiendo. Culmina diciendo: me libró de todas mis ansias.
Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Qué hermosa esta palabra, porque la verdad es que cuando nosotros estamos en aflicción, lo menos que podemos hacer es invocar al Señor y no te cuesta nada. Solamente gástate el tiempo, un poco de respiración, mucha concentración, mucho Espíritu Santo y te vas a dar cuenta, como dice aquí al final, el ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Me encanta esta frase final, porque dice, gustad y ved qué bueno es el Señor. Es como cuando tú haces un postre bien sabroso y de pronto alguien dice, uy, ¿eso qué es? Parece que no es muy bueno, pero uy, ¿eso qué es? Es un postre de tal cosa, ven, está rico, pruébalo. Y la persona finalmente se decide a tomar una pequeña cuchara, lo prueba y dice, uy, qué delicia. Te está invitando a probar qué bueno es el Señor. Desafortunadamente nosotros no creemos y por eso comencé con este salmo diciendo que es un salmo de consuelo y de confianza en el Señor. ¿Será que nosotros vamos a confiar y vamos a ser consolados por Dios? Eso depende de ti y de mí. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, tomado del capítulo 3, versos 16 al 21. Hoy viene la tercera parte del diálogo de Jesús con Nicodemo. Le continúa diciendo a Nicodemo, tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, para aquellos que se están vinculando ya un poquito tarde a este programa, les estaba compartiendo que este es el Cristo que da la mano. Una familia muy querida de Guadalajara me lo regaló y para mí es realmente una joya de mucho valor porque siento la misericordia de Dios tendiéndome la mano. Pues hoy esta palabra, precisamente, que es la que venía en la tercera parte que hemos leído en la liturgia en estos días, que tiene que ver el diálogo de Jesús con Nicodemo, al final estaba diciendo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que vea la cruz se salve, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Y hoy continúa precisamente diciendo, dice, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para rescatar al mundo. ¿Cuánto amó Dios al mundo? O sea, ¿cuál es el peso del valor que Dios tiene por cada uno de nosotros? Que el mismo Dios siendo Dios se despoja de su naturaleza de Dios para entrar en este mundo lleno de cargas, de caídas, de cansancio, de sudor, de malos olores, de traiciones, de mentiras, de esfuerzos, de sueños, de envejecimiento, de enfermedades. Pues me voy a someter a esto en lo que cayó el ser humano, es decir, vino a rescatarnos en este mundo caído. Y se sometió Dios. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando ni más ni menos que de Dios. Porque nos ama demasiado. Y eso es lo que la gente no entiende. Porque la gente dice, bueno, y si Dios me ama, ¿por qué mi hijo con cáncer? Y si Dios me ama, ¿por qué se separó mi marido? Y si Dios me ama, ¿por qué se estrelló y murió en un accidente? Y si Dios me ama tanto, ¿por qué sufro la pobreza? Porque todo esto es consecuencia de la caída del ser humano, pero todos estos son sufrimientos temporales. Tú y yo, si creemos en un Dios, nos vamos a dar cuenta, en el Dios de la vida, por supuesto, no en un Dios cualquiera, en el Dios de la vida, en el Dios, en la Santísima Trinidad. Nos daremos cuenta que en la eternidad estaremos gozosos y felices. Me encantaría que reflexionaras en el comentario de lo que está en Lucas 16, más que el comentario de la parábola que Jesús explica sobre el pobre Lázaro y el rico Epulón, cómo Lázaro fue a gozar en el paraíso eterno. A pesar de todos los problemas que sufrió, muchos no los entendemos, pero nos está esperando una vida maravillosa y por eso Dios se hizo hombre y se sacrificó en la cruz para rescatarnos porque nos ama, nos quiere tener precisamente en su cielo a todos nosotros. Desafortunadamente, nosotros no podemos comprender esto y dejamos de confiar en Dios. Por eso dice aquí que el que crea en el Hijo del Hombre no morirá, sino que tendrá vida eterna. Yo quiero volverlo a leer para que nosotros tengamos claridad de lo que dice aquí. El que cree en el Hijo no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios.
Y esta palabra creer es una palabra en mayúsculas, con paréntesis, con un tamaño de letra inmensamente grande, porque es que es creer, no es solamente decir sí creo de palabras, de labio para afuera. Creer es tener toda una coherencia de vida, es tener un diálogo permanente con Dios, es estar dispuestos a que Dios haga su perfecta voluntad en nuestra vida. Él sabrá cómo, Él sabrá que tiene un plan perfecto, es confiar en Dios, es creer que Dios puede hacer obras grandes y maravillosas en nuestra vida. Eso es verdaderamente creer. No es solamente decirlo de palabra, ir a la iglesia porque nos toca ir y siquiera gracias a Dios ya salimos de la misa y entonces vamos a hacer otra cosa y a seguir enloqueciéndonos en otros lugares. No, eso no es creer. Creer va mucho más allá. Es tener una confianza profunda en Dios. Por eso dice que el que no ha creído será juzgado, pero el que ha creído en Dios ya no será juzgado. ¿Cuál es el juicio? Dice que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. ¿No te das cuenta que cuando una persona está en pecado mortal o está en pecado ha caído, lo primero que hace es retirarse de los sacramentos? Deja de ir a misa, deja de confesarse. Y con esto no estoy diciendo que nosotros no pequemos. Por supuesto que uno también peca. Claro que sí, yo peco y quizás sea el más de los pecadores. Pero hay una batalla en la tentación donde nosotros batallamos con eso porque sabemos que la luz viene de Dios. Y entonces cuando en nuestro corazón hay algo de luz, pues nos acercamos y nos confesamos y estamos batallando y le estamos haciendo la lucha al pecado. Pero el descarado, el que ya no cree, pues sencillamente dice, yo estoy pecando, ya ni vuelvo a misa. Y empiezo a hablar en contra de los sacerdotes, y empiezo a hablar en contra de la religión y en contra de la iglesia, y me aparto. O me van a decir, oye, ¿por qué no vas a misa? Oye, ¿por qué no te confiesas? Déjeme yo, ta. Porque les da miedo que la luz los ilumine, porque ya no tienen la luz. Y por eso decidieron apartarse de la gracia de Dios. Pues bien, mis queridos hermanos, hoy el Señor nos está regalando una palabra hermosísima. Nos está diciendo que nos ha amado hasta el extremo, que amó tanto al mundo que se sacrificó por nosotros, para que al mirarnos en la cruz entendamos que vino a perdonarnos los pecados. Dice esta palabra y grábatela. Dice, porque Dios no envió al Hijo al mundo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Cristo no vino a ver en qué te estás equivocando y a ver con la lupa y con el martillo listo a darte un martillazo. No, vino para rescatarte. Y hay tantos textos, entre eso el de Isaías 42, cuando dice que no ha venido a terminar de apagar la mecha que está ya débil, ni a terminar de quebrar la caña que está vencida. No, Él vino a fortalecernos y a rescatarnos. Pero a veces nosotros hacemos las veces del que quiere condenar a los demás. Lo que hacemos es saltar encima de ellos y pisotearlos. Dios Padre de amor, queremos darte gracias por esta bendita palabra, porque nos has amado hasta el extremo. Gracias por tu amado Hijo Jesucristo. Gracias por este Cristo que nos da la mano. Nos tiende la mano desde la cruz. Ayúdanos, Señor, a creer en ti, a confiar en ti. Ayúdanos a amarte, a levantarnos este día y a caminar con toda la fuerza de los hijos de Dios. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Pues muchas gracias, mis queridos hermanos. Si ustedes creen que este video les sirve a alguien, los invito a que lo compartan. Y también los invito a que se suscriban al canal para que seamos muchos los que estamos a los pies de la palabra del Señor. Dios los bendiga y si Dios quiere nos vemos mañana en un nuevo video. Chao, chao.